Irene Vasco creció en medio de letras y supo que su destino estaría ligado a ellas por siempre. La música y la escritura fueron el legado de sus padres. Nació en Bogotá, pero ella misma se hace llamar ciudadana del mundo. Su niñez la recuerda como una etapa de felicidad, repleta de lecturas y no solo de libros. Leía la música, leía el teatro, las pinturas, leía las eternas charlas de los artistas que visitaban su casa. Actualmente es una incansable viajera y su relación con los libros parece no tener límites. Es escritora, promotora de lectura, traductora, tallerista y cofundadora de la librería y revista Espantapájaros. Sus días transcurren entre colegios, bibliotecas, encuentros con maestros o bibliotecarios, ferias de libros nacionales e internacionales y, por supuesto, su cálido hogar. Irene ha publicado más de 30 libros, sin contar con algunas traducciones, ponencias, algunos manuales para bibliotecarios y artículos que promueven la lectura. Algunos de sus reconocimientos son: Premio al Mejor Libro de Literatura Infantil con Conjuros y Sortilegios en 1993. También hizo parte de la lista de honor en la selección Los Mejores Libros por el Banco del Libro de Venezuela. En Colombia, algunas de sus publicaciones están en las listas de los altamente recomendados por Fundalectura y hacen parte de la colección Semilla del Ministerio de Educación Nacional. A Irene Vasco las historias le dan vueltas en su cabeza como fantasmas que debe exorcizar por medio de la escritura. De esta manera han nacido algunos relatos que luego se convierten en libros tan memorables como Mambrú perdió la guerra o Paso a Paso. Historias de guerra en donde son los niños los que quedan atrapados en medio del conflicto. Historias que muchos padres de familia e incluso docentes no consideran aptas para niños. Sin embargo, la fuerza de los personajes creados por Irene nos convoca a creer en que podemos construir una sociedad más justa y solidaria. Y por ello necesitamos de la literatura. Ella nos ayuda a ponernos en los zapatos de los demás. El mes pasado visitaste una biblioteca, la Biblioteca Pública Franco Lodo Poluxi de Mesetas Meta, un antiguo municipio de Despeje. Cuéntanos de esa experiencia. ¿Qué tipo de público asistió? ¿Qué interrogantes tienen? ¿Por qué es necesario que los escritores se acerquen no solo a las librerías o no quieran estar solo en librerías, sino también en bibliotecas públicas? Fui acompañada de bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura, a la biblioteca pública de este municipio, que fue zona de despeje hace 15 años, cuando había zona de despeje. Yo había estado en otro durante esa época, en Vista Hermosa, abriendo la sala de lectura infantil. Yo nunca he pensado si es zona roja, verde, amarilla, de ningún color, es zona de colombianos. Y yo llego tranquilamente, pero ese día fue muy especial porque después de las actividades con niños, jóvenes, incluso estuve en el ancianato, nos reunimos en una cafetería a ver la firma del Tratado de Paz. Y fue sorprendente estar ahí, en el sitio de la guerra, viendo la firma del Tratado de Paz, en medio de bibliotecarios, y como todos bien lo sabemos, la biblioteca es el territorio más pacífico que puede haber. ¿Crees que es necesario que los escritores visiten y se acerquen a las bibliotecas públicas? ¿Por qué sería importante? Sí, ahí yo tengo muchas preguntas sin responderme, porque una cosa es el trabajo de escribir. Escribir es algo solitario, es algo muy personal, muy introspectivo, y a veces enfrentarse al público es muy difícil. Yo sobre todo soy promotora de lectura, entonces pienso que cuando voy a las bibliotecas tengo un excelente encuentro, no por los libros que he escrito, sino porque soy promotora de lectura y sé hacer muy bien ese contacto con los niños y los jóvenes. Pero si yo fuera una escritora mucho más encerrada, más tímida, de repente no funcionaría tan bien. La gente diría, uy, no, ese señor o esa señora es muy antipático, es muy distante. Entonces, hay que tener ciertas habilidades de comunicación y no solo ser un buen escritor o mal escritor, pero ser un buen comunicador
a la hora de visitar las bibliotecas. Irene ha cumplido como el sueño de los que estamos en la promoción de lectura y la literatura infantil, escribir, promover y también incentivar la creación de espacios para los libros. Así que la hemos visto, las que la seguimos en su Facebook, en unas fotos divinas, en el Caribe colombiano, en Tolú, en una biblioteca que tiene un nombre maravilloso, la Biblioteca La Alegría. Y quisiéramos que nos contaras un poquito cómo la biblioteca y esa experiencia en particular, en estos tiempos de tensiones, de incertidumbres, de desesperanza, ¿cómo ha sido ese proceso? Se llama La Alegría no porque yo le haya puesto ese nombre, sino porque la vereda se llama La Alegría y todo allá es la Escuela La Alegría y por supuesto la Biblioteca La Alegría. Es una vereda en Tolú, Sucre. Ustedes habrán oído muchísimas veces historias tan tristes de lo que pasó en estos territorios de la costa, donde los paramilitares desplazaron a la gente y las historias son de masacres y todo eso, muy dolorosas. Y nuestra vereda es privilegiada porque es en el Golfo de Morrosquillo, ahí no entra animal grande, el mar es muy tranquilo, entonces era un sitio perfecto para desembarque de droga y de armas. Y mis vecinos eran famosísimos. A 3 casas de la mía había la mansión del Rasguño, más allácito la de Mario Uribe, y la comida del Golfo se acabó porque ahí termina Caño Limón Coveñas, entonces ese petróleo acabó con el fondo submarino y los pescadores artesanales pues ya no tenían manera de ser pescadores artesanales. Y los muchachos, los jóvenes, no tenían otra manera de sobrevivir que entrando a los grupos de paramilitares, delincuentes y las niñas prostituirse. Y hace unos 15 años comenzamos ahí un proyecto de biblioteca comunitaria donde no hay un solo peso, es una biblioteca sin presupuesto. Los vecinos hemos ido dando los libros, los antioqueños vecinos, que son mucho mejores gestores que yo, lograron conseguir para construir una casa, porque antes funcionaba en la casa de la bibliotecaria, Carmen Antonia, una mujer maravillosa que lleva muchos años leyéndole cuentos a los niños, pero esta biblioteca ya con sede ha cambiado la vida de la vereda por completo. Ahí se reúnen todos porque hay wifi y por la noche vienen todos con su teléfono, su tableta, algo, se sientan ahí, entonces no se van a fiestas, no se van a hacer tropelías, todos llegan ahí. La biblioteca es al pie de mi casa, eso me pone muy feliz. Entonces yo veo todo lo que va pasando ahí. Es el sitio de reunión de los pescadores, que se reúnen para ver los problemas ecológicos y ver cómo escriben proyectos para resolverlo. Es el sitio de los jóvenes que quieren tener mejores condiciones y la última vez que yo fui estaban escribiendo un proyecto para un centro de salud porque allá no hay. Tenemos 2 jóvenes que ya son graduadas universitarias. Eso no sucedía allá. Cuando yo llegué, los jóvenes de 14, 15 años no sabían leer y escribir, ninguno. Ellos deambulaban por ahí, iban a la escuela, en tercero elemental se salían porque la escuela no ofrecía nada, sigue sin ofrecer. Y yo comencé tratando de que fuera en la escuela donde se formaran lectores y ahí no hubo nada que hacer. Y ahora es un territorio de paz. En toda nuestra vereda, somos unas 100 familias, no hay ni un solo delincuente. La última vez que yo fui, como en mayo, llegaron unos policías en moto a buscar a ver quién sabía de la biblioteca, porque querían hacer una brigada de peluquería y una brigada de desarme. La brigada de peluquería funcionó maravillosamente bien, la biblioteca se convirtió en salón de belleza y ahí llegaron y toda la vereda con el pelo pintado, fue muy divertido. En cambio la brigada de desarme no se pudo hacer porque Carmen Antonia les explicó que en la vereda no hay armas, no hay ni un solo joven armado. Dijo, por aquí usted puede encontrar algunos machetes, pero son para bajar los cocos, pero aquí no hay ni una sola persona armada y no tenemos ni un solo delincuente. Entonces fracasó la brigada de desarme. Para nosotros, Irene, tú eres como un referente, tú eres nuestro referente de literatura infantil en Colombia.
Si ustedes son nuestros referentes, ¿cuáles eran los tuyos? Yo creo que nuestra generación creció sin referentes colombianos. Yo tuve una niñez privilegiada por la cantidad de libros que había en mi casa, porque mis padres hacían parte del medio cultural bogotano. Entonces yo me crié entre toda esa gente que hablaba de libros, que hacía libros, que solo pensaba en libros, y mi mamá hacía programas de televisión para niños. Y ella hacía concursos de literatura y las editoriales le regalaban libros para que fueran los premios. Y esos libros estaban en mi casa durante semanas y yo podía leerlos. Tenía que leerlos con cuidadito porque eran regalos para entregar. Entonces yo fui muy, muy lectora desde niña, pero libros de autores colombianos no había. Llegaban muchísimos libros mexicanos, muchísimos argentinos y sobre todo libros españoles. ¿Recuerdas algún título, alguna colección? Por encima de todo era Tintín, pero es que no era solo Tintín, también yo leía mucho esas colecciones bellísimas de cuentos de hadas ilustrados por Rachman, eran libros maravillosos, pero nada que ver con autores colombianos. En la obra que acaban de publicar, que se llama Literatura, Poder y Censuras, de la Universidad de Castilla de la Mancha, hablan sobre la censura y en Colombia se referencian 3 obras. Una de ellas, Paso a Paso, que hacen la reseña del libro. El libro es la apuesta estética de una autora con la necesidad de hablar de la realidad de su país en un momento en el que la LIG no lo hacía, lo que lo encasilló en la categoría de problemático y por tanto dejado de lado por docentes y padres que consideraban que los niños deben leer historias amables con finales felices. La obra, como otras en Colombia, no fue vetada por una directriz estatal, sino por la escuela y los padres que entonces se negaban a hablar del conflicto con sus niños, como si al negarlo dejara de existir en la realidad. ¿Qué opinas del miedo de los padres y de la escuela a tratar de estos temas con los niños? ¿Cómo vives como escritora la censura? Sí, yo pienso que ahí hay un poco de exageración. Paso a Paso, yo estaba mirando en qué fecha había sido publicado por primera vez. Está la edición de Panamericana, que es del 97, pero el libro salió como en el 93, yo creo, en Carlos Valencia Editores por primera vez. Y en esa época, evidentemente, porque ahora se hacen muchísimos libros en todo el mundo tocando los temas tabú y ya es mucho más aceptado, pero este sí fue de los primeros, sobre todo aquí en Colombia, hablando de un secuestro, pero yo nunca sentí que hubiera censura. De hecho, durante muchos años era uno de los libros más vendidos en las escuelas en ediciones pirata y yo me sentía muy honrada. En cambio, donde yo he sentido censura y muy fuerte ha sido con Conjuros y Sortilegios. Entonces, un libro inofensivo es perseguido porque es que la censura sobre el tema de la magia y la brujería es muy duro. Entonces, no son esos temas tabús, sino estos son los temas tabú. ¿Tú piensas en la edad de los niños cuando estás escribiendo? Lo que siempre repito es que yo me copio de las historias de los demás. Eso comienza a darme vueltas y vueltas, lo voy transformando y se convierte en mi historia, pero generalmente viene de otros. Y tengo que pensar en alguien a quien me voy a dirigir, un niño o un joven en particular, para yo poderle hablar a él. Es como entrar en un diálogo, porque así yo puedo encontrar el vocabulario, la estructura. No es lo mismo escribirle a un niño de 4 años que a un joven de 12 años, y las historias lo mismo. Yo tengo una historia dándome vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza, y yo quiero hacer un cuento, y de repente esa historia me obliga a hacer una novela juvenil, y no puede quedarse en un cuento porque el personaje y lo que necesito contar no me dejan quedarme en el cuento. Pero yo nunca estoy muy segura de qué va a pasar. La historia misma me va diciendo qué es lo que tengo que hacer. Pues mira, tú tienes una obra muy amplia, pero ¿hay algún personaje que hayas construido que para ti sea entrañable? Un libro que tú digas, un libro o varios, que digas, estos son mis libros de pronto más queridos por algo.
en especial? Es que es muy difícil porque cada libro tiene su historia y un vínculo en particular. Entonces yo no puedo decir que Letras al Carbón lo quiero más que Conjuros y Sortilegios, o que quiero más Lugares Fantásticos de Colombia, que Mambrú perdió la guerra. Cada uno tiene una historia y una emoción distinta. De pronto con lo que ves o sientes con los lectores, porque al trabajar con bibliotecas, al ser promotora, tú sales, ¿con qué libros se conectan más? Por supuesto, es Conjuros y Sortilegios, porque es que es muy fácil jugar a la magia. Y cuando yo llego a un sitio donde no conozco a nadie, donde no sé quién es el público, me presento así. Irene Vasco quiere ser bruja, por eso desde hace tiempo experimenta cuánto hechizo le cae en las manos. A sus hijos Rafael, Santiago y María del Sol ha tratado de convertirlos en murciélagos y ranas. A sus perros Chucho y Cotufa ha intentado volverlos invisibles. También ha querido que sus peces salgan volando y hasta se ha esforzado en volver multicolor el bigote de su esposo Leopoldo. Sin embargo, como ningún hechizo le resulta bien, últimamente se dedica a escribir cuentos para niños mientras le llega una varita mágica electrónica que encargó al Japón. Entonces, si yo llego a una biblioteca o a la escuela o a cualquier lado con niños y jóvenes y me presento así y saco la varita mágica y comienzo a hechizar, ya sé que tengo al público ganado y después ya puedo comenzar a hacer otras cosas. Cuéntanos qué se siente hacer parte de una generación de mujeres alrededor de la cultura, que vemos que está pasando el legado, que está pasando la vara de la construcción literaria. Cuando a mí me preguntan, ¿y usted por qué escribe para niños? Digo, porque es la transmisión del oficio. Estuvo un funcionario del Archivo General de la Nación en mi casa, porque yo necesito entregar los archivos de mi mamá, que son cajas y cajas con sus guiones escritos a mano y a máquina, que yo no sé qué hacer con eso, y yo pienso que tiene que estar en un archivo donde haya investigadores de la historia de la televisión colombiana. Pero yo iba mirando con él y yo decía, ay, yo ayudé a adaptar el cuento porque lo íbamos a grabar en la radio y yo tenía que hacer el personaje. Aquí yo hice la canción y fue fantástico porque quedé atrapada ahí. Y mi hija María del Sol, cuando yo tenía la librería Espantapájaros, creamos Espantapájaros Taller, hacíamos la revista Espantapájaros y ahí estaba María del Sol, desde niña, entre escritores, le poníamos tareas. Entonces, su vínculo con la literatura infantil fue también transmisión de una a otra generación. Tú has traído la caja de herramientas. Yo creo que aquí las personas se estaban preguntando, ¿y esa caja cómo se usa? Porque esa caja no se lee. No es que yo use siempre todo lo que llevo ahí, son recursos, porque a veces, por ejemplo, llego a una biblioteca escolar y me dicen, usted tiene que estar aquí con los chiquitos durante 45 minutos, y son niños de 3 años, a los que yo no les puedo contar cuentos durante 45 minutos, en donde más de 5 minutos no se concentran en lo mismo. Yo tengo que tener muchos recursos, entonces ahí yo saco mis pequeños objetos, las varitas mágicas. Por ejemplo, esto a mí me encanta, son cartas, porque yo pienso que la estructura narrativa es algo que no está incorporado realmente. Cuando yo llego a hacer talleres de escritura con maestros, y maestros de colegios muy elegantes y colegios de sitios rurales muy lejanos y limitados, digamos, en información, me pasa exactamente lo mismo. Yo hago un primer ejercicio diciendo, bueno, vamos a ver, ustedes saben cómo es la estructura narrativa, y todos contestan sí, principio, nudo y desenlace, perfecto. Y pongo el ejercicio y el 99% de los resultados es un excelente principio y un abrupto final estereotipado. Y el resto se saltó. ¿Ah? No hay estructura narrativa incorporada, y yo pienso que eso hace parte de lo que recibimos en la escuela. Los profesores no lo recibieron, no lo pueden transmitir. Saberse el orden no significa saber producirlo o realizarlo, como se diga. Entonces yo pienso que desde muy chiquitos los niños pueden incorporar la estructura narrativa, y con estas cartas que no tienen texto,
comienzo a jugar con ellos, pido que saquen una carta, cualquiera, entonces salió aquí una princesa. Son un poco estereotipadas, pero son muy útiles. Creación de personaje, quién es, dónde está, qué hace. Hago algunas preguntas y voy copiando lo que los niños dicen. Entonces ya hay un personaje para una mini estructura narrativa. Otra carta y salen dos niños con un oso. Bueno, ¿qué pasó? Yo lo único que hago es mostrarlas y hacer las preguntas. Y yo copio las respuestas de los niños tal como me las dicen en el tablero y voy repitiendo. Había una vez una princesa que estaba muy triste, sola, sentada en un jardín. Un día llegaron entonces los siguientes personajes y algo pasa. ¿Qué pasó con esos niños que llegaron? Y saco una última, un oso. Es una estructura narrativa un poco retorcida en todo caso. Bueno, ¿y qué pasó? Busquen algún pequeño conflicto y un desenlace y finalmente hay un pequeño cuento, un cuento con una estructura como debe ser. Con estos ejercicios yo pienso que los niños no solamente están acercándose a los libros como lectores, sino también como productores de textos. Y estos son juegos con niños desde los 3 años. Entre más grandes, más elaborados los ejercicios, por supuesto. Pero a veces también las uso con adultos y los cuentos de los niños son más estructurados. Y así voy sacando según el momento. Siempre, aunque parezcan juguetes, tienen una intención escondida de crear historias, pero no es que siempre tenga que usar todo lo que llevo aquí. Si nosotros los colombianos aprendimos a perdonar a las FARC por todo eso de que secuestraron a otras personas y ya se firmó el acuerdo de paz, ¿será que cuando devuelvan a Enrique a la familia va a aprender a perdonar? Mira, yo creo que desde hace muchos años la familia de Enrique, que se llamaba de otra manera en la vida real, perdonaron, porque él nunca regresó. Eso ocurrió aquí en Cali en el año 95 más o menos. Y los hijos crecieron, los protagonistas del libro ya son adultos, casados, la esposa también tiene otra pareja hace muchos años, vive fuera del país y tuvieron que ponerse en paz desde hace mucho tiempo, o si no, no habrían podido sobrevivir al dolor y a la rabia y al deseo de venganza. Y yo creo que eso nos va a pasar a todos los colombianos. Cuando yo viajo, sobre todo en los territorios, no de las FARC, sino de los paramilitares, donde sé de personas que fueron víctimas porque me las han contado, así nació Mambrú, perdió la guerra, ellos no pueden seguir con ese dolor y esa rabia, tienen que sobreponerse y aprender a vivir, y como son personas de su pueblo, vecinos y así, finalmente yo creo que terminamos por perdonar. Irene, tú has tenido la oportunidad de publicar con muchas editoriales. Cuéntanos cómo te ha ido, qué editoriales son, cómo está eso del mercado para los autores colombianos. Yo arranqué participando en concursos, porque si no, nadie me habría publicado. Yo tenía una librería y era amiga de los editores porque les compraba los libros. Entonces yo escribía y llevaba a la editorial y 6 meses después, muerta del miedo, llamaba y preguntaba, oye, ¿pudiste leer lo que te llevé? Ay no, Irene, tengo 300 encima del tuyo. Y pasaba otra temporada y finalmente, si a uno no le han publicado, muy difícilmente le publican. Pero estaba Margarita Valencia con Carlos Valencia Editores creando la colección OA y fue la primera que se atrevió a publicarnos a los autores colombianos para niños. Ella se arriesgó y perdió porque quebró y me publicó paso a paso, que era un gran riesgo, por lo que ustedes dicen que era un tema tabú. Con ese no hubo tantos problemas, pero
Los libros para niños, sobre todo para los chiquitos, todavía no había todo este asunto de la promoción que hacen ahora y de ir a los colegios y que la adopción, sino eran libros que se vendían en las librerías. Entonces Panamericana tomó el fondo de Carlos Valencia y comenzó a crecerlo y a crear ya su propia colección y comenzó a publicarnos a muchas más personas. Y eso creo que fue muy importante para todos los autores, porque encontraron un sitio a donde ser publicados. Es difícil que para los jóvenes autores, para los nuevos autores, que les reciban sus manuscritos, que se los lean, hay que tener algo detrás y yo pienso que los concursos, yo nunca me gano los concursos, pero cuando una editorial crea un concurso es para llenar sus colecciones con tales características. Libros para niños de 6 a 10 años, porque es un mercado escolar buenísimo y siempre están buscando novedades. Y uno manda y no gana, pero están los editores leyendo todo lo que llega. Ahí sí leen y se interesan. Por ejemplo, mis 2 libros que tuve en Editorial Norma fueron así en concursos. No me los gané, pero los editores enseguida dijeron, estás entre los finalistas, nos gusta, queremos publicar. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Rafael Jokten, que ha hecho trabajos con Jairo Buitrago, y también sobre tu propia relación entre tu obra literaria y la ilustración y la imagen? Para mí el tema de la imagen en los libros para niños es fundamental, es obsesivo y tristemente cuando publican mis libros yo no puedo casi nunca escoger al ilustrador, los editores que se creen Dios y los autores no existimos en la parte editorial. Y siento que muchos de los libros son horribles y eso me duele, me molesta muchísimo. A veces me da pena mostrar libros míos, aunque el texto me guste, pero la ilustración es espantosa y el diseño y eso, pero eso no es culpa mía. Y con Rafael fue una experiencia muy extraña porque fue un libro hecho en un mes. A mí me dicen siempre en la editorial que no cuente, pero yo siempre cuento las historias. El 26 de enero me llamaron de Random House a decirme, oye, ¿tú sabes que este año la Feria del Libro es dedicada a Macondo? No, no tenía ni idea, era de España. No, es que España a última hora se corrió por el presupuesto, entonces la estamos inventando para Macondo. Y necesitamos sacar un libro para niños sobre Macondo. ¿Tú eres capaz? Pero tienes que entregar a final de febrero para que alcance a estar para la Feria del Libro. Es decir, me dieron un mes de plazo y yo de loca dije que sí. Y me emocioné y de una vez arranqué, el 27 de enero. Y me dijeron iba a ser con Rafael Jokten y yo me puse más feliz todavía porque esos grandes ilustradores no quieren hacer libros para mí, porque ya son muy internacionales. Entonces yo me puse muy feliz porque iba a hacer un libro con Jokten y fue fantástico. Hicimos entre los dos, con la editora, con la diseñadora, con un trabajo de equipo. Podría haber sido muchísimo mejor el libro, pero para ser hecho en un mes creo que quedó muy bien. Ha tenido muy buena acogida, sobre todo entre los profesores, porque aunque yo hice un libro para niños, yo me dirijo a los niños de 10, 12 años, mi intención secreta es que sea una guía de lectura para que los profesores dejen de acabar con García Márquez, que ayuden a los niños a entrar en García Márquez amablemente, que les den la mano de una manera emocional, personal, sin que sea comprensión de lectura clásica, en donde realmente den ganas de leer 100 años de soledad y la obra de García Márquez en general. Si a ti te piden ese libro de Macondo, es escribir a pedido, pero si tú quieres escribir por la sensibilidad de que conoces una familia que le secuestraron el padre, esa es otra demanda. Pero hay otras que son ficción y creatividad y goce. Hay unos libros que son por encargo. Esos yo los puedo hacer muy rápido y muy fácil. Por ejemplo, Lugares Fantásticos de Colombia, La Independencia de Colombia, así fue, Expedición Macondo, porque no son literatura.
son libros informativos y eso es un trabajo totalmente distinto. Yo no soy historiadora y he tenido que hacer libros sobre historia de Colombia para los niños porque los historiadores no los hacen. Y alguien tiene que vulgarizar, divulgar. Y los textos escolares son absolutamente vacíos de contenido, no cuentan quiénes somos, no explican de dónde venimos. Entonces yo siento que es una obligación como colombiana, como divulgadora, como promotora, hacer este tipo de libros y me encanta hacerlos. Así como hago de rápido estos, en los de literatura me puedo tomar 1 año, 5 años, hasta que la historia cuaja, hasta que ese personaje que me da vueltas comienza a tener vida real, a que algo le esté pasando y que llegue un momento en que yo tengo que ponerlo sobre el papel porque ya no lo puedo retener más. Pero es un trabajo de actitud, yo no tengo horarios, pero siempre estoy pensando en el libro que quiero hacer, está ahí. Y alguien me habla y yo digo, uy, esto está buenísimo y lo anoto. Yo tengo una libreta donde anoto montones de cosas, chismes sobre todo. Mis hijos dicen que yo soy una chismosa y es verdad, porque yo me alimento de los chismes, de la vida de los otros y yo creo que eso hacemos todos los escritores, alimentarnos de la vida, porque ¿qué es la literatura? Es contarnos como seres humanos. Capítulo 13. Bato la mantequilla con el azúcar, echo los huevos uno por uno sin dejar de batir. Catalina cumple hoy 15 años. Viene toda la familia a comer, la batidora adormece el ruido del resto de la casa y me devuelve a mi propio cumpleaños pocos días antes del secuestro de mi papá. Mi mamá preparó la comida, yo ayudé a batir la torta, vino toda la familia y me regalaron una bicicleta nueva. Tiene 5 cambios y la canasta pegada al manubrio es para que ayudes con los encargos de la tienda, no para que salgas a coquetear con los muchachos del barrio, dijo mi papá cuando me la entregó. Las cosas se ven casi igual. A Catalina no le compramos bicicleta, ella prefiere un viaje a la playa en vacaciones con unas amigas del salón. Mi mamá prepara una comida deliciosa, yo bato la torta, mis hermanitos por supuesto únicamente se asoman cuando tienen hambre. Los invitados no demoran en llegar, solo mi papá no está. Hoy pienso en él y me hace falta, ha pasado 1 año y medio desde el secuestro, pero ya no es como antes, ya no me duele todo cuando me acuerdo. Me parece que a los demás les pasa lo mismo. Poco a poco uno se acostumbra a no saber de él. Oficialmente no hemos vuelto a recibir ni la menor noticia. En el fondo no nos cabe duda de que está muerto. 2 años sin saber nada nos han borrado las esperanzas. Agrego la crema de leche, mezclo los ingredientes que faltan. Me fascina probar la masa cruda. Siempre me han dicho que da dolor de estómago, pero a mí no me da. No te comas la masa cruda, Patricia, me regaña mi mamá. Después te quejas porque no te cierran los blue jeans. Está quedando deliciosa. Y esta vez es mi mamá la que mete el dedo en la masa. La miro y no creo que sea ella. Mi mamá, la esbelta, la elegante, la mujer que no perdonaba una sola cana, la que dejaba de comer un día a la semana, la que madrugaba todos los días al gimnasio. Esta, la de ahora, la que a mí me parece más bonita, es bien diferente a mi mamá de antes. No es que esté gorda, solo que ahora se le nota un poco el estómago. Tampoco se ve fea ni desarreglada, se cortó el pelo y ya no va tanto al salón de belleza. Sigue siendo linda porque siempre lo ha sido, pero no sé, ahora se ve más natural, más despreocupada. Ay, si Enrique me viera con esta barriga, se le escapó una sola vez y se arrepintió enseguida de su comentario. Y era cierto, mi papá detestaba ver a mi mamá gorda y desarreglada. Ella sufría por montones de cosas por las que ya no sufre. Eso la ha calmado bastante. Antes regañaba mucho más y ahora es más tranquila. Eso no significa que esté mejor sin mi papá. Ella lo adoraba y por eso lo dejaba mandar tanto. De vez en cuando yo misma me pregunto, ¿y si mi papá volviera? ¿Otra vez mandaría tanto? ¿Y mi mamá? ¿Otra vez le obedecería sin ni siquiera pensar en lo que a ella le gusta? Yo también me arrepiento enseguida de mis pensamientos. La batidora sigue ronroneando y yo sigo adormeciéndome.
Recuerdo a mi papá fanático del orden, entrando y saliendo de la cocina, cambiando el agua de las flores, quitando hojas secas de las matas, cuadrando perfectamente los bordes de las alfombras antes de que llegaran los invitados. Ya no es mi papá el nervioso, es el turno de Catalina. ¡Qué desorden! Juan Felipe y Carlos Andrés no van a aprender nunca a dejar las cosas donde las encontraron. Protesta Catalina y revolotea por todas partes, pues la casa tiene que estar perfecta como la escenografía de una obra de teatro. En algunas cosas Catalina es igualita a mi papá. Como de costumbre, la primera que llega es mi abuelita. Ella no deja de llamar ni un día y viene todos los fines de semana. La verdad no creo que se haya acostumbrado a la idea de no ver más a su hijo. Parece que las mamás son las últimas en perder las esperanzas. Cuando reza por mi abuelito que se murió hace tiempo, termina diciendo, por el eterno descanso de Bernardo. En cambio, por mi papá dice, y protege a Enrique de todo mal y peligro. Amén, contestamos todos, y a veces hasta se nos contagia su esperanza. Cada vez menos tengo que confesar. Es hora de preparar la salsa de chocolate. Pongo los ingredientes en una olla al baño María. Hay que revolver constantemente con cuchara de palo hasta que espese la salsa. No dejes de batir porque se te corta, dice mi mamá. Yo en realidad estoy pensando en otras cosas. Veo a mi papá en la puerta de la cocina, está pálido, demacrado, con la misma ropa del día del secuestro, igual que en la foto que vi como prueba de supervivencia. Mi mamá tira su delantal, los niños tratan de abrazarlo y no alcanzan. Catalina corre a servirle un whisky y yo solo puedo mirar y mirar. Muchas veces he imaginado escenas parecidas. Mi papá entrando, la familia recibiéndolo, yo mirando, nada más. Desde hace meses solo puedo imaginar hasta ahí. No sé, es posible que de tanto imaginar, de tanto querer, de tanto rezar, algún día suceda, algún día vuelva. No lo creo. Prefiero cambiar la película. Veo a Manuel, el profesor, en la puerta de la cocina. Llega recién peinado, con corbata y saco. Trae un ramo de rosas en la mano, sonríe y me entrega las rosas. Nada más. Por ahora prefiero imaginar hasta ahí. No sé, es posible que de tanto imaginar, de tanto querer, de tanto rezar, algún día suceda. Yo creo que sí. Menos mal que la torta ya está lista porque hay alguien en la puerta. Voy a abrir. ¿Quién será?